Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Paradojas Reconciliadas en nuestras conversaciones con Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bien. Pues aquí estamos con algo de frío, un cielo un poco nublado, pero en general bien, bien y contentos después de nuestra sesión del curso de Hércules de ayer, ¿verdad? Sí. Que estuvo muy emocionante. Está muy bien. La verdad que es un curso que verdaderamente merece la pena que la gente lo tome porque, no, y ahora estaba, digo, siempre ha estado muy bien, pero ahora con las meditaciones me parece que es como la cereza del pastel, ¿no? Las meditaciones y el trabajo constante, las tareas. A mí me gusta mucho y pues siempre he tomado los trabajos de Hércules y este creo que está bastante, bastante bien, muy interesante y sobre todo, ¿no? Que nos permite pues ir desarrollándonos intelectualmente, emocionalmente o sentimentalmente, como quieran, y pues buscar esa espiritualidad que a veces dejamos olvidada. Entonces, está muy bien, yo lo recomiendo siempre mucho y pues a la gente, yo creo que a todos nos sirve, ¿no? A partir de nuestro nivel de experiencia en la vida, creo que lo podemos abordar y podemos ir encontrando soluciones a situaciones que a veces no sabemos cómo resolver. Entonces, está muy padre. Muchas gracias, Gabriel, como siempre, por compartir. No, hombre, al contrario, es un gusto estar ahí siempre. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Híjole, mira, hoy vamos a hablar de las teorías conspiratorias o conspiranoicas, no sé, Con- no sé, conspirativas, digamos, ¿no? o Bueno, conspirativas, exacto. Bueno, es que también un poco la conspiranoico, ¿no? Suena bien, ¿no? es que conspiranoico es más como de paranoico, ¿no? Como de Exacto. Bueno, de alguna forma hay que abordar el tema, pero siempre es interesante, ¿no? Cómo hay personas que tienen esas ideas, ¿no? De que hay una conspiración. Bueno, y de hecho sí, pero el tema es que yo creo que lo importante de esto es que primero hay que ver qué personas, o sea, no cualquiera, de repente hay hombres muy notables, ¿no? Que han hablado de esto, y desde cuándo, porque esto viene, al menos para mí, yo te diría que la primera noticia de conspiracionismo, Ujú. pues viene desde Platón, ¿no? En la famosa alegoría de la caverna, no sé si la recuerdas, que es donde Sí, sí, pues seguro. está, ¿no? En el libro séptimo de la República, dice Platón que pues realmente vivimos como esclavos en una caverna, hace una alegoría donde bueno, están unas personas que están encadenadas, de hecho, y que están a un fuego atrás de ellos y enfrente, digamos que está construido de cierta manera la caverna, que van pasando personas con objetos reales, pero estos esclavos, estas personas que están encadenadas, solamente pueden ver la sombra. Entonces pasa alguien con un escudo y ven la sombra del escudo, ¿no? Pasa alguien con un jarrón y ven la sombra del jarrón, nada más, ¿no? Entonces, lo que te están diciendo es, bueno, eh, no estás viendo el mundo real. Y el mismo Platón habla de los amos de la caverna. Dice, es que los amos de la caverna solamente quieren que estas personas encadenadas vean las sombras, ¿no? Y ya describe inclusive qué sucede cuando alguien logra romper las cadenas y salir a ver el mundo real, salir de la caverna y ver el mundo real, ¿no? Que primero, pues, imagínate a alguien encerrado Ujú. toda su vida en la oscuridad, pues ves la luz del sol y te deslumbra. La verdad primero te deslumbra, ¿no? No puedes verla en realidad, te cega. Y poco a poco te vas acostumbrando y bueno, ya después ves el mundo real, te emocionas tanto, ¿no? Que quieres bajar y decirles a los que están ahí encadenados, oigan, vengan, es que aquí está lo real. Y los que están encadenados, ¿qué pasa en el mito? No, estás loco, ¿cómo crees? ¿No? ¿Qué te Así. pasa? Creo que inclusive, si mal no recuerdo, hasta lo acaban matando, ¿no? Mm, sí, 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 creo que sí. Eh, que eso, pues igual podríamos decir, hay muchos casos, ¿no? Vamos, simplemente Jesucristo, ¿no? Que venía a hablarnos de la verdad y acabó crucificado. Entonces, imagínate, si Platón, desde Platón, se venían manejando esas ideas,
y bueno, ya en tiempos más modernos, pues se habla del triángulo de la sospecha, ¿no? No sé si has oído sobre Sí, esa. no lo conozco, pero bueno, antes de que avances en el... En realidad, es este mito de la caverna y bueno, otros mitos siempre, bueno, y también como mencionas muy bien el asunto de Jesucristo, cómo la gente, ¿no? Ante la ignorancia o el temor reacciona de una manera tan violenta, ¿no? Siempre está esa parte instintiva del ser humano cambio le dé tanto miedo que en lugar de aceptarlo como algo, digamos que natural, ¿no? Porque la naturaleza siempre es cambiante, lo acepta de muy mal ánimo y trata de destruirlo, ¿no? O sea, cuando va, digamos que en contra, y ahí sí, de unos cuantos, no sé si de todos, pero de unos cuantos, sí tratan de destruir algunas verdades. A mí me parece que también eso es importante, ¿no? O sea, como hay personas que no están preparadas para recibir todo el conocimiento o reconocer algún tipo de conocimiento, entonces terminan por destruir, ¿no? Para ocultar, ¿no? Sí, claro. Pues, bueno, obviamente todas estas teorías conspiratorias se basan en que hay alguien que quiere dominar a los demás. ¿Para qué? Pues para vivir como rey, ¿no? Para vivir tranquilo en la cúpula, ¿no? Y que los demás sean los que trabajen, los demás sean los que sufran, los demás sean los que no tengan dinero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, mucho de estas teorías conspiratorias eh, se basan en eso y dicen, ¿sabes qué? Pues es que obviamente pues siempre está la duda de quién es esta élite, ¿no? Que quiere manejar a los de abajo y entonces Claro. vemos que la nobleza negra, vemos que los sionistas, vemos que los reptilianos, ¿no? Ya si te vas allá a los Bueno, y otros, extremos, ¿no? claro. Como hace rato te platicaba yo antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Con la invención del diablo, por ejemplo, ¿no? O sea, finalmente el diablo, hombre, no se menciona como tal en la Biblia, ¿no? Parece que la traducción está mal hecha y sin embargo hay imágenes del diablo creadas por el ser humano, me queda clarísimo, y que infundieron un terror absoluto, ¿no? Y cómo hay gente que ante la ignorancia y ante el temor, ¿no? Siempre hay gente que hasta la fecha puede asegurar que ha visto al diablo, ¿no? O sea, que te pueden decir, oye, yo lo he visto, o sea, eso no es una invención, yo lo vi. Entonces, o sea, como todo el temor, ¿no? Como estas, no sé, imágenes o estas teorías, ¿no? Cómo pueden llegar a manipular a la mente del ser humano a tal grado de que lo puede llegar a creer o lo toma como un hecho verdadero, ¿no? Claro. Sí, bueno, y justamente de eso se trata estos señores, ¿no? Del triángulo de la sospecha. A ver, Que, cuéntame del triángulo de las sospechas, no lo conozco. pues mira, se le llama el triángulo de la sospecha o los filósofos de la sospecha, ¿no? Son Marx, Freud y Ujú. Nietzsche, ¿no? Ok, ok, ok. Porque lo que dice, o sea, se les llama así porque, pues, para Marx, obviamente, hay una minoría, ¿no? En su teoría y en sus escritos hay una minoría que tiene todos los elementos para la producción de bienes y servicios. Y entonces esa sería la conspiración, ¿no? El hecho de que unos pocos tengan eso y quieran que todos los demás trabajen para ellos, dependan de ellos, ¿no? Pero lo que están haciendo ahí es quedarse con todos esos elementos o instrumentos o medios para la producción como tal. Entonces, para Marx, pues bueno, siempre la historia, ¿no? Se ha basado en la economía, en cuestiones económicas, y siempre ha habido una pelea por el control de los medios de producción, ¿no? Si te vas a Nietzsche, justamente va un poquito sobre lo que decías, que habla de los sistemas morales, ¿no? De Ujú. cómo ha habido control, pues, por los sistemas morales, por la religión, ¿no? De hecho. Y bueno, si te vas a Freud, que ese es a lo mejor el más interesante, y a, Ajá. y a lo mejor es donde empiezas a
a ver, ¿no? De alguna manera cómo podría funcionar todo esto del control. Freud lo que te dice es, bueno, tú crees que eres libre cuando en realidad tomas decisiones basadas en tu inconsciente. Entonces, son decisiones no conscientes y si alguien empieza a meterte ideas o a meterse en tu inconsciente, ¿no? Con imágenes, con, ¿no? O ya, si nos vamos a cuestiones más fuertes, pues muchas veces tienes traumas, ¿no? Decía él. Claro, claro, Tienes claro. traumas y a lo mejor los bloqueas conscientemente, pero están ahí y entonces tú vas a operar basado en eso, basado en esos miedos, basado en esas experiencias que tuviste a lo mejor de niño y que se quedaron ahí bloqueadas para que no te afectaran ya de adulto, pero al final no estás decidiendo libremente. ¿Sí? Y entonces es cuando viene todo esto de el miedo. O sea, ¿cómo controlas a la gente? Pues por el miedo. Claro, es lo que te digo, por el miedo, o sea, para tener a una persona controlada y oprimida, pues es con el miedo, ¿no? O sea, el miedo hace una situación muy, muy compleja, ¿no? Hasta en el, voy a sonar muy feminista, pero hasta en el maltrato de mujeres, ¿no? Lo que realmente hace que la mujer se permita que la maltraten, pues es el asunto de tenerle miedo al hombre, ¿no? O sea, no solamente por el, o sea, porque la golpeé físicamente, sino también por el miedo a perderlo, ¿no? O sea, es Claro. una cosa muy, pues no sé, muy rara, ¿no? Que tiene la mente humana. Pero bueno, regresemos a la conspiración. Sí, bueno, y hay, pues hay muchas teorías en ese sentido, ¿no? Podríamos hablar, o sea, hemos oído, por ejemplo, pues desde a lo mejor que la Tierra es plana, ¿no? Ah, no, Hemos oído que el hombre, pues, hay quien dice que el hombre nunca llegó a la luna y que todo lo que nos muestra la NASA es falso, ¿no? yo, yo de repente, yo tengo mis dudas acerca de ese, no sé, cuando fueron de esa visita a la luna, yo tengo muchas dudas, francamente. Hace ya tiene mucho tiempo que leí este libro de Julio Verne, ¿no? Es el del viaje a la luna. Y, o sea, vienen hasta fórmulas matemáticas. O sea, la verdad es que leer el libro de Julio Verne es una maravilla. O sea, ay, está pasando el helicóptero. Ahí estoy. Me están espiando. Están espiando a Este, Julio Verne, ese están cuate. espiando, ajá, lo que leo. Y pues, bueno, sí, ahorita te voy a contar de otra obra que también está muy buena, de Orson Welles, pero es ahorita. Bueno, el asunto con este viaje a la luna es que así como lo plantea este amigo Julio Verne, así es lo que te plantea la NASA. O sea, el paralelismo y lo similar es, vamos, es como el 95%. Entonces, de ahí me surge primero pues la duda, ¿no? Pero después de eso, también hay como ciertas cosas que no me quedan del todo claro. O sea, si no había, por ejemplo, si no hay gravedad en la luna, ¿cómo es que pueden clavar la bandera, no? O sea, hay ciertas cosas que son muy extrañas. Hasta el asunto de los colores. Yo tengo la idea, y eso ya lo he comentado varias veces por el diseño gráfico en particular, que pues obviamente los colores son una apariencia de la Tierra. O sea, no, en el espacio no puede haber color, a menos que otro planeta tenga las mismas condiciones atmosféricas que la Tierra para que se pueda reflejar, o sea, realmente se pueda reflejar el color, se pueda fragmentar y entonces se puedan ver los 7 colores base, ¿no? Que son los del arco iris, porque en realidad la luz del sol es blanca y nosotros los colores que vemos digo, ya eso es una cuestión meramente científica, ¿no? O sea, es porque todo el objeto absorbe todos los colores menos el que refleja, pero es una apariencia. O sea, en realidad, solamente eso, ese fenómeno, en realidad puede pasar en la Tierra, por la atmósfera. Entonces, en el espacio, como de repente puede, o sea, mi cerebro a lo mejor está muy corto en eso, ¿no? Pero hay un desfase de cómo puedes ver claros oscuros si no es probable. Claro, si no tienes atmósfera, como dices, ¿no? Ya Exacto. todos esos rayos láser ahí de Star Wars que salen unos verdes y otros rojos, pues, Ajá, pues no, a la hora ajá. no sé cómo los verías.
¿no? Por allá. O sea, de hecho, ajá, o sea, a lo mejor te digo, mi cerebro es muy corto y mi neurona solitaria no alcanza a comprender, ¿no? La magnitud o sea, de entrada sí no alcanzo a comprender la magnitud del espacio, pero tampoco su función. Y no me queda claro cómo hay ciertas cosas que se pueden llegar a distinguir supuestamente en los viajes a la luna, si no hay manera. O sea, el ojo del hombre es un ojo muy limitado, súper Claro, limitado, no, súper limitado. a mí lo que me llama la atención también es, ¿cuándo fue lo de la Luna? ¿1969? Algo así, algo así. Pues imagínate, o sea, son ya, ¿qué? 30, 40, 50 años, o sea, ya son Claro. 50 años, ¿no? Que el hombre fue a la Luna por primera vez Ujú. y como que no haya regresado, o sea, no hay Ah, nada interesante en la Luna, no hay motivos para, bueno, ahora está, ya ves, este hombre, este, no sé si no me acuerdo si es Elon Musk o es el otro, el de Virgin, ¿no? Que quieren igual enviar a gente a la Luna, ahora ya como turistas. ajá. Pero Pero, pues, o sea, yo me acuerdo mucho en los 90s, yo leía una revista, estas americanas, ¿no? Mensuales, y en los 90s había todo un plan de la NASA para ir a Marte y todo esto, y de repente ¡fum! Se desapareció, ¿no? De repente ya no oyes de esos viajes a Marte, ni viajes tripulados, obviamente, ¿no? No se trata de mandar un satélite, una sonda, ni nada de eso, sino ya viajes tripulados como tal. Pero bueno, así como esto, hay muchísimas historias, ¿no? Y bueno, a lo mejor lo más, lo que más se dice de repente, pues es toda esta situación, ¿no? Que sucedió, pues no sé, hace unos 300 años tal vez, ujú. donde pues la familia Rothschild, ¿no? La familia Ah, Rothschild, que muchos dicen Rothschild, pero pues no es Rothschild, es en alemán, ¿no? Rothschild quiere decir el escudo rojo. La familia Rothschild empezó a convencer a los gobiernos de ciertos países como Inglaterra, como Holanda, no recuerdo si Francia, pero varios países europeos a que pusieran un banco central, ¿no? Para emitir dinero. Y pues ujú. realmente ese es el control. Y vamos, por ejemplo, si tú ves hoy la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal no es del gobierno, la Reserva Federal es de un grupo de particulares. Así Imagínate el es. poder que tienen ellos, porque para poder emitir, o sea, pueden emitir dólares, ¿no? O sea, nada más y nada menos. Entonces, todo este tema de los bancos centrales pues, también está muy ligado, ¿no? Todo el control de la economía pues, está muy ligado al hecho de, oye, pero como por qué tendría que haber ese grupo que tiene tanto poder que puede endeudar, ¿no? A los países tan fácilmente, o sea, porque lo que pasa normalmente es, oye, Estados Unidos, préstame dinero, ¿no? Claro. Necesito dinero. Ah, bueno, pues les digo a la Reserva Federal que emitan, pero eso es emisión de deuda. O sea, te doy dinero, pero para que me lo debas. Entonces ya tienes una deuda conmigo, pues ya, ¿no? Por eso los países latinoamericanos pues, tienen deudas enormes que yo no sé cuándo van a saldar. No, yo creo que nunca, porque son impagables. Y fíjate, porque digo, al final también y es importante también, o sea, saberlo, me parece. El valor del dinero, pues es simbólico. O sea, en la antigüedad, realidad, pues claro, el país o el monarca o el rey o lo que fuera, tenía oro y por lo tanto eso le daba, pues, una cierta estabilidad económica, ¿no? Porque todo iba en función del oro como tal, ¿no? Del metal y bueno, y de la plata, ¿no? Pero ya a últimas fechas, pues el oro ya quién sabe dónde está, ¿no? Porque ya nadie sabe exactamente dónde está el mentado oro. Y lo que sí es que el dinero ya se volvió algo simbólico. O sea, vamos, en realidad el dinero ya no vale por lo que es, sino por lo que representa, ¿no? Al final, o sea, como las tarjetas de crédito, o sea, te dan una tarjeta de crédito, en realidad nunca tienes ese dinero, pero tienes la posibilidad de gastar algo que nunca has tenido.
O sea, claro. es como muy, muy simbólico el dinero actualmente, o sea, ya no tiene ese valor. Y todo esto se ha creado precisamente por estos grupos que, como bien mencionas, pues yo me imagino que tienen el oro en algún lugar guardado, no sé, en algún banco, vete tú a saber dónde, y entonces tienen ese poder simbólico de emitir el dinero, ¿no? No, Porque, bueno, ¿sí? claro, no, y ahora ya yo creo que ni siquiera es un tema de dónde está el oro, ¿no? Porque ya, Ya eh, no. sí, mira, yo me acuerdo haber alguna vez escuchado a Noam Chomsky, ¿no? Que Ujú, Chomsky, ujú, bueno, es uno de los hombres más influyentes, yo creo, del siglo pasado. Y Chomsky hablaba en un momento dado de cómo, que es muy crítico, ¿no? Del sistema de Estados Unidos, muy crítico de las guerras, de cómo, pues, a ojos de Chomsky, o según Chomsky, cómo el gobierno espanta a la población para que digan, sí, 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 ataquen Irak, ¿no? O ataquen acá, invadan allá. ujú, Y entonces Chomsky lo que decía es, bueno, hasta los 60 la economía estadounidense se basaba en producción, ¿no? Productos de consumo masivo. ujú, Entonces, pues lo que pasaba era que la compañía extraía recursos de la tierra y los transformaba, les aplicaba trabajo, y entonces ya creaba un producto, ¿no? Pero eran productos reales, o sea, tú tenías un valor real. O sea, tú así es. agarrabas un árbol y hacías una mesa, un comedor, o hacías una casa, o hacías lo que fuera, ¿no? Pero él dice, bueno, el problema es que a partir de los 60 empezó a migrar de una economía basada en sistemas de producción, de consumo, de bienes de consumo, se fue a la parte financiera. Y en finanzas, pues empezó a haber una serie de especulaciones, pero tremendas. O sea, a lo que voy es, tú antes podrías decir, bueno, ¿cuánto vale todo lo que hay en la tierra? ¿No? Tú juntas todos los recursos naturales de la tierra y todos los bienes que hay, no, pues tantos trillones de billones de lo que sea de dólares. Ok, pero bueno, ahí están, ahí los estás viendo. Hoy, No, ¿cuánto dinero hay en los sistemas financieros? Pues hay 80 veces eso, ¿no? Porque mucho es especulación, o sea, mucho ni siquiera es un valor real. exacto. O O sea, sea, es lo que, ajá, es lo que te decía hace rato. O sea, en realidad eso ya es representativo, es simbólico, porque ya no está. O bueno, a claro, lo mejor está, pero, pero quién sabe en dónde. O sea, ya el valor en sí del objeto real ya no está. Ya es una representación de lo que pudo haber sido o es el objeto real, ¿no? es un convenio, ¿no? Es un Ajá. convenio pues, entre dos partes, donde, a ver, te voy a pagar intereses, órale, ¿cuánto vas a pagar? Bueno, pues ahí está el convenio. Pero realmente el Fíjate dinero, que ¿qué crees hay que es? otro autor, filósofo también contemporáneo, Baudrillard, no sé si lo has escuchado, Baudrillard, yo no sé mucho de francés, pero algo así se llama. Y él hace una crítica fuerte en tiene un libro que habla de todo el valor simbólico que tuvo el avionazo de las Torres Gemelas, ¿te acuerdas? Hizo todo un análisis simbólico de todo lo que representó, no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo en general, el que esas dos torres en particular hubieran sido derribadas por aviones, ¿no? Y todo lo que simboliza, ¿no? En la mente del ser humano y del terror que causa, porque al final te deja esa sensación de lo débil, frágil e insípida que es tu vida, ¿no? Porque deja tú si hayan sido musulmanes o no, haya sido el pato Lucas, el asunto es que al final no es quien lo hizo, sino lo que deja el hecho, ¿no? En la mente del Claro, humano, ¿no? Es sumamente interesante el punto de vista de Baudrillard y tiene otro libro que habla del consumismo como tal en la época contemporánea. Y justamente él dice eso, ¿no? Cómo el ser humano se ha dejado llevar por esta imagen simbólica de el querer ser por lo que estoy viendo, o sea, la marca se convierte en simbólico y de la representación social, o sea, no sé si yo tengo un tipo de celular, tengo una cierta clase social, si yo tengo este carro, pertenezco a esta clase social, y así, ¿no? Va dividiendo los objetos de consumo en los estratos sociales. ¿Por qué? Porque es una forma
mantener a la sociedad siempre en las mismas condiciones. O sea, sí hay un valor aspiracional, pero nunca vas a poder llegar a esa aspiración. O No, sea, siempre vas a quedar donde estás. no, siempre, o sea, siempre va a haber algo más, ¿no? Y obviamente eso evita, yo creo, a mi juicio, siempre esa carrera que pues, nunca vas a alcanzar y esa preocupación por tener y tener y tener y tener más y mejor. Yo creo que evita que realmente te ocupes de las cosas Claro. relevantes en tu vida, ¿no? Que te ocupes, a ver, o sea, si nos ponemos muy filosóficos y muy extremistas, ¿no? Ayer lo veíamos en el curso de Hércules, pues al final, pues, ¿para qué quieres tener tanto si no te lo vas a llevar cuando te mueras, ¿no? Bueno, ¿qué te vas a llevar cuando te mueras? Pues nada material, eso es un hecho. Te vas a llevar a lo mejor las virtudes que hayas trabajado. Bueno, y obviamente estamos hablando de un contexto, los trabajos de Hércules, los griegos creían en la reencarnación. Estás hablando de un Sí, contexto en donde entra la reencarnación. Y pues, ¿qué te vas a llevar? Te vas a llevar tus vicios y tus virtudes, ¿no? así. ¿Qué te vas a llevar también? Bueno, hablando en términos ya del hinduismo, pues te vas a llevar tu karma, ¿no? Bueno o malo, te lo vas a llevar. Entonces, y la certeza que tienes es que un día te vas a morir, ¿no? Así. Entonces, pues, ¿en qué deberías estar trabajando? Bueno, pues deberías estar trabajando en construir todo eso para... Esto es como la escuela, ¿no? Debería estar trabajando en pasar este año, en pasar este semestre. Sí, sí, me queda claro, porque si no repites, ¿no? Si no, pues repites, ¿no? Repites vida, claro, claro. Claro. Entonces regresas y las mismas pruebas, ¿no? Ay, es que en esta vida me tocó una suegra muy difícil, ¿no? Ay, es que, no sé, me hicieron un fraude y, bueno, pues la siguiente vida te va a tocar lo mismo si no sabes eh, Es como una, algo. yo, bueno, hablando un poco de esto que dices, de lo que comentabas ayer en el curso de Hércules, es cierto que hay una compensación, ¿no? ¿A qué voy con el asunto de la compensación? Que es una ley hermética, ¿eh? La compensación es, si yo hoy le hago daño a Chucho, mañana Chucho va a compensar el daño conmigo, ¿no? Pues es una compensación, o sea, no es que me voy a recibir un castigo como tal, sino es la compensación tanto del acto bueno como del acto malo, claro. O sea, la reencarnación y todo este asunto del trabajo de las virtudes y las pasiones y los vicios, pues es que tiene dentro de todo ese asunto de la compensación. El péndulo regresa, ¿no? O sea, el boomerang, ¿no? Si en esta vida hiciste cosas buenas, pues seguramente en la siguiente, si te toca reencarnar, pues vas a tener más cosas buenas. Pero si en esta vida fuiste mala onda, pues la siguiente, y que no necesariamente creo yo que uno se tiene que esperar a reencarnar, porque también, ¿no? Somos energía. Y, o sea, nosotros emitimos y atraemos la energía que somos. Así, sin más. Exacto, pues sí, yo siempre he pensado que el universo es un espejo, ¿no? Lo que tú le lances te lo va a Claro. regresar. Es Entonces, como bueno, el otro día escuchaba en una conferencia y lo decía muy bien el maestro conferencista, decía, el objeto o la situación está ahí, pero ¿de qué depende? De cómo tú lo veas, ¿no? O sea, el hecho como tal va a existir, pero la mirada del espectador es la que le va a dar el valor a ese hecho o a ese objeto. Si tú lo ignoras, no pasa nada. Si tú lo haces propio para bien, que bueno, lo haces propio para mal, que mal, ¿no? O sea, claro. eso es así. Entonces, Exacto, pero ahí justamente hay un punto muy importante que acabas de tocar en estas teorías conspirativas, ¿no? exacto. ¿Cómo le vas a dar tú? Obviamente en esto todo el mundo está coludido, ¿no? Está claro, O por sea, supuesto, se conoce, ¿no? la religión, las empresas, los gobiernos, los medios de comunicación, el entretenimiento, la Todo. música, todo está coludido, ¿no? Así es. Entonces, tú bien decías, bueno, pues depende mucho de la interpretación que tú le des, Ujú. pero el gran problema es cómo le vas a dar tu interpretación si tienes la cabeza llena
con todos los mensajes que los Claro. medios, la religión, la educación, ¿no? La sociedad quiere que tengas. Por eso, y de eso también lo hemos visto con Hércules, ¿no? Por eso Hércules llega un momento en que se dice que mata a sus maestros, ¿no? Bueno, en el mito, pues sí, mata por ahí a Quirón, que era su maestro, Quirón el centauro, que era el que enseñaba, instruía a todos los héroes. Ujú. Pero no es que ahí lo mata, a lo mejor el relato lo mata físicamente. Sí, bueno, es simbólico. Es simbólico, en realidad lo que tienes que hacer es, pues vacía tu mente, tu cerebro de todo ese contenido, porque es muchas veces lo que alguien más quiere que tú creas, ¿no? Entonces, pues ¿cómo le vas a dar tú esa interpretación propia cuando todas tus ideas no son tuyas, ¿no? No, me queda claro, ¿eh? Hay un, fíjate, Erika, mi esposa, está tomando un curso que está muy interesante ese curso sobre maternidad efectiva, pero van mucho también a estos temas, pues ya de autoconocimiento y demás. Y entonces de repente empezó ahí en la cocina, ¿no? Tenemos un espejo, y ahí junto al espejo empezó a poner unos post-its. Y de repente de cosas que tiene ella que estarse recordando de su curso. Y de repente hay un post-it que dice, esto que estoy pensando no es cierto. Lo ves de buenas a primeras, dices, ah, caray, espérate, ¿cómo no? O sea, ¿cómo que lo que estoy pensando no es cierto? Pero ya que lo empiezas a digerir, dices, pues sí, en realidad así es, ¿no? Lo puedes tomar desde varios puntos de vista, ¿no? Ujú. Uno es, bueno, mi mente se la pasa pensando en cosas que ya pasaron o que no han pasado. Pues no es cierto. Esto que estoy pensando no es cierto, ¿no? Esta Ajá. situación de, ay, es que si no le pago al banco, ay, voy a tener problemas, me van a quitar mi casa y no sé qué, ¿no? Y, a ver, espérate, ni siquiera está pasando eso, ni siquiera sabes si le vas a poder pagar o no, ni siquiera sabes si el banco te va a meter una demanda o va a llegar a un trato contigo, no, lo que sea, ¿no? O cosas del pasado. Ay, es que me dejó mi pareja, ¿no? Bueno, Ah, pues ya fue, o sea, ya no es cierto porque ya fue. Ya ahorita no estás viviendo esa situación, te la estás trayendo tú solito mentalmente, ¿no? Y bueno, otra forma de verlo es justamente eso. Lo que estoy pensando no es cierto. ¿Por qué? Pues porque no son ideas mías, sino son ideas que me ha metido la televisión, son ideas que me ha metido la fíjate, escuela, ¿no? yo te voy a comentar algo que ahorita me acuerdo por lo que dices. Hay un ejercicio en la carrera de diseño que se ocupa, bueno, por lo menos yo lo ocupé varias veces, es muy interesante, cómo poner a los muchachos a pensar que primero inventen un objeto que no sirva, o sea, que en realidad no tenga ninguna utilidad, que no es fácil, ¿eh? Porque hacer algo que no tiene utilidad, bueno, es una cuestión muy extraña. Pero más allá de eso, después el ejercicio continúa, ¿cómo lo venderías? Bueno, resulta que entre, no sé, las veces que dejé este ejercicio, siempre, fíjate, siempre, no, la mayoría, siempre llegamos a la misma conclusión. Hay canales de televisión que venden cosas que no sirven para nada, pero las venden y lo mejor de todo es que la gente las compra. O sea, a ese grado puede llegar la mente del ser humano, sabiendo ya de entrada que ese objeto, ese artículo que está comprando no sirve, porque lo sabemos todo, pero aún así lo vamos comprando. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad, ¿no? De caerle bien al otro y de competir con el otro, ¿no? Va de la mano, eso, así, tal cual. Y tiene que ver con la educación que nos han dejado, sobre todo en los medios masivos de comunicación. Claro. Los medios masivos de comunicación son un parteaguas en la vida del ser humano impresionante. Que de ahí parte también mucho, ¿no? O sea, a ver, eh, ¿cuántas veces no hemos cachado a los medios? Y sobre todo ahora ya con las redes sociales, ¿cuántas veces no hemos cachado a los medios diciéndonos, pues, mentiras, ¿no? Cosas que no son ciertas, ¿no? O tratando de influir. Ahí está Freud, ¿no? Ahí está tratando de meter cosas en tu inconsciente. Ahí está Freud, ¿no? Ahí está el triángulo de la sospecha. Entonces dices, bueno, si me mintieron en esto,
simplemente, no se pueden pensar cualquier ejemplo, ¿no? De alguna noticia. Bueno, a ver, los que vivimos aquí en México se acordarán en el terremoto del 2017, se cae este colegio, el Repsame, ¿no? En el sur Ajá, de la ciudad. así es. Y se inventan los medios toda una historia de una niña que está ahí abajo, pero que está resistiendo y que es una heroína, y hasta nombre tiene, ¿no? Se llamaba Frida Sofía, y a la hora de la hora la niña ni existía, ¿no? Y Sí, es cierto, sí, es cierto. entonces se empiezan a echar la bolita ahí con los de pues con los del rescate y con los de los militares, y es que me dijo, ¿no? Y dices, bueno, si aquí te inventaste esa historia, ¿en qué otras cosas no me has estado mintiendo? Hubo una historia, ahorita que mencionas lo de Frida Sofía, que también fue, bueno, no sé si la gente lo vio, yo lo vi, fue una barbaridad, de unos niños, una niña, no sé si es una niña o dos niños, algo así, que inventan una historia, se graban con el celular diciendo que los extraterrestres los habían secuestrado y tienen, o sea, ya hacen toda una, pues toda una grabación con su celular y tal, de cómo está la nave y todo el asunto este de los extraterrestres en cuestión, y resulta que no era cierto, que era un globo plateado con cosas adentro que los niños le inventaron, o sea, fue todo un rollo de los niños, pero hubo gente que creyó toda esa historia, o sea, realmente tuvieron que aparecer los papás y decir, no, o sea, en realidad todo eso que dicen los niños no es cierto, porque en realidad eso nunca pasó, y presentan ahí la nave Claro. extraterrestre, supuestamente es un globo, una cosa muy impresionante. Al final la mente del ser humano está plena de cosas que ocupan mucho espacio y a veces no sirven. Y además también, pues, la certeza, ¿no? O sea, es como, eh, yo trato de repente en los cursos y demás, pues bueno, lees ahí o estudias cuestiones sobre los egipcios, sobre esto y el otro, pero en cuestiones históricas dices, bueno, pues esto es lo que dice el libro que pasó. Yo no estuve ahí, no estoy seguro, ¿no? O a lo mejor podrás decir, mira, pues sí hay unas ruinas y pues pareciera que esto está aquí. O sea, lo que hay son estas ruinas, ¿no? Y pues lo que dice, se descubrieron estos papiros que pues, mencionan esto, o hay un historiador, Heródoto, o quien quieras, que dijo esto y demás. Pero al final dices, bueno, de que pasó o no pasó, pues no puedes tener la certeza, ¿no? Por eso también es tan peligroso de repente, pues bueno, lo hemos estado viendo y espero que no tardemos mucho en invitar otra vez a Reinhardt, ¿no? Exacto, justo te iba a decir de Reinhardt, ¿no? De todo lo que la vez pasada nos compartió acerca de todo esto asunto de cómo se ha ido desarrollando la humanidad y, o sea, claro, hay muchas fracturas en la historia de cómo se ha desarrollado el ser humano, ¿eh? Claro, es ahí un tema musical ahí. Es la basura. Ok, ok. Entonces, pues ese es el punto, ¿no? O sea, si te dicen, es que sí llegó el hombre a la luna, oye, y tú como persona mortal, común y corriente, ¿cómo sabes, no? Ah, es que hay un video, ok, ¿no? Y luego, pues Pero ¿cómo baja? claro, No, no, digo, yo voy a retomar brevemente, o sea, ¿cómo puede haber esa certeza de la imagen viajando a través de las ondas del espacio, el sonido? O sea, vamos, es que no es tan sencillo, o sea, es una cuestión de física. O sea, no es que yo me lo esté inventando, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo se tarda la luz en llegar a la Tierra? ¿Cuánto tiempo, bueno, la distancia que recorre la luz? Cuánto el sonido, la distancia es verdaderamente diferente entre el claro, sonido y la luz, ¿no? O sea, los kilómetros o metros que recorren tienen no sé cómo se dice en español, un delay, dile, ajá, y entonces, o sea, ¿cómo pueden hacer todo eso? O sea, son preguntas que yo me he hecho, ¿eh? Digo, claro. Sí, soy otra no, no, comentario. y bueno, cualquiera de las dos posturas, o sea, habrá siempre, por eso hay en favor, hay en contra, pero al final dices, bueno, pues yo no he ido, ¿no? No he ido y pues físicamente va a ser bien difícil que yo un día vaya,
¿no? A menos que tenga mucho No me dinero queda claro. y le Ya, compre uno de sus viajes ahí de SpaceX, el Elon Musk, o de plano aprenda a hacer viajes astrales y ya astralmente pues yo creo que sería lo me voy mejor. para allá y ya digo, Por lo que cuesta irte de viajecito alrededor de la Tierra, imagínate lo que te va a costar irte o sea, hasta la Luna, hasta ¿no? la luna, claro. Ajá, ¿no? Lo más que han llegado creo que es a darle de vueltas a la Tierra, ¿no? En una navecilla, creo. Ni sé, Sí. oye, no sé cómo vayan, si son cosas también Bueno, muy de pero ciencia mira, ficción. te voy a decir, y hay otra cosa que me gustaría también comentar y que sí lo puedo recomendar, es el libro este de Un Mundo Feliz de Orson Welles, que también habla mucho de todo este control Ese de es la de, mente. a veces de Huxley, ¿no? El de Uno Feliz. Él lo Ay, hizo. sí, tienes toda la razón, discúlpame, sí, tienes razón. Es Huxley, sí, exactamente. Sí, no sé por qué estoy pensando en Orson Welles. Es que tiene otro libro El que de, ahorita no me acuerdo, pero el bueno, de no importa. 1984, el de Orson Welles. Exacto, 1984. Son muy parecidos, ¿no? Nada más la Claro, diferencia sería el de Un Mundo Feliz. ¿Cómo, no? Van manejando la mente pues de la sociedad, del ser humano. claro. Y la gente nunca lo cuestiona. Lo dan como por un hecho. O sea, eh, sí, tienes razón, dos libros que se escribieron antes de la época que actualmente vivimos y que sin embargo se consideran como visionarios, ¿no? De cómo llegamos hasta acá, o sea, cómo nos han ido controlando. Antier o no sé, esta semana hace poco estaba viendo un programa bueno, de un programa británico en realidad, y es una serie, pero al final la crítica iba muy detallada en las videocámaras, ¿no? Que hay en la calle, cómo te pueden controlar, como el panóptico, ¿no? Que le llaman no me acuerdo quién es el que escribe el panóptico, pero hay un libro que así se llama el panóptico, y es todo este asunto de las cámaras y cómo el gobierno, a partir de la observación que está haciendo del ser humano, puede llegar a saber, o sea, vamos, hasta que estás respirando, ¿no? Claro. Sí, pues eso es lo que decía Orson Welles, ¿no? En su libro. Ajá, De también. hecho. También, ¿ves? No, no se me cruzan tanto los cables. Pues sí, bueno, y a lo mejor para tratar de como hacer algo más, más concreto, llegar a algo más concreto, pues básicamente, ¿qué es una teoría de la conspiración? ¿No? Bueno, podríamos definir algunas características de este tema, ¿no? De estas teorías. Hay una élite en el poder a nivel mundial, ya lo habíamos comentado, hay un control y manipulación, ¿no? Del resto de la humanidad, siempre hay un doble discurso, ¿no? O sea, obviamente hay control e influencia en la opinión pública y obviamente hay control de la política, economía, sistemas de salud, alimentación, energía, ¿no? La religión también está infiltrada, obviamente, y al final, pues todos acabamos siendo esclavos voluntarios, ¿no? Debido al engaño. O sea, al Así es. final crees que eres libre cuando en realidad no lo eres, ¿no? Y bueno, ¿quiénes tienen el poder? Bueno, pues empresas multinacionales, ¿no? Principalmente el sector financiero. Si no, pues investiguen un poquito sobre BlackRock, por ejemplo, ¿no? Eh, y todo el poder que tienen, ¿no? Estos señores de BlackRock, que es una de las financieras más grandes, más importantes. Eh, Y, tocan temas de inversión, ¿no? Los países de gobiernos los gobiernos, perdón, de países desarrollados, las empresas de alimentos y las farmacéuticas, los bancos centrales, ¿no? Que ya comentamos un poco, la burocracia económica internacional, ¿no? O sea, el FMI, el Banco Mundial. había Entonces, unos, ¿no? También, no me acuerdo, tú debes de saber mejor que yo. Hay una teoría de conspiración justamente de los judíos, ¿no? Que tienen como mucho dinero, como que se lo han ido, no sé si es uno de los que acabas de mencionar, es que ahora me acuerdo, en alguna conferencia que diste lo escuché, ¿no? sí, pues bueno, dentro de los judíos, ¿no? Está Digo, no un todos los grupo. judíos, voy a hacer la aclaración, no quiero que me vayan a linchar, nada más Sí, sí, una no, parte. vamos, no se trata de... de los judíos hay muchos temas, ¿no? Sí, sí, Inclusive, sí, claro. bueno, inclusive, eh, ahorita lo comentamos para no, no herir susceptibilidad.
Sí, exacto, no quiero que digan, ay, Gloria, ¿no? No, no, para nada. De los judíos, por ejemplo, se habla, por un lado, de los házaros. No sé si han escuchado de los házaros, que de hecho, pues los házaros se dice que son judíos conversos. O sea, los házaros es un pueblo de Asia Central que de repente se convierte, en algún momento se convierte en el judaísmo, y entonces realmente no son judíos originales, ¿no? Son conversos. Pero se supone que de estos házaros, pues nace lo que es la nobleza negra, ¿no? La nobleza negra, pues hagan de cuenta que eran estos, es como si fueran los Illuminati, ¿no? Pero de la Edad Media. La Ujú, nobleza negra de Venecia, pues Venecia empieza a tener muchísimo poder en la Edad Media por todas las rutas mercantes que ujú. había, por todo el comercio, ¿no? Y entonces pues se habla de estos, todos estos, los duches, ¿no? De Venecia, que bueno, pues hacían cosas obviamente no muy éticas ni muy morales para mantener el poder y seguir creciendo, ¿no? En sus actividades comerciales y tener cada vez más dinero. Esos son por un lado, ¿no? Eh, por un lado se habla de repente de esa rama de judíos, entre comillas, porque pues, son conversos, ¿no? Es el pueblo original de Israel, Exacto, ¿no? exacto. Sí, sí, hay que aclarar bien. Hay que aclarar bien. Y por Sí. otro lado, pues viene también todo este tema de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Los sionistas. También. Los protocolos de los sabios de Sion es un texto que aparece pues, como hace 100 años, ¿no? Un poquito más, a principios del siglo pasado. Me parece que, no sé si en Rusia o en Francia, no sé. Pero es un libro donde hay todo un plan de dominación mundial. Obviamente, pues, otra vez, ¿no? Hay quien dice, no, es que es falso. Y hay quien dice, no, es que es verdadero. Pero si lo, a ver, si lo analizas, ¿no? Yo por ahí tengo una copia de los protocolos de los sabios de Sion, de hecho. Ajá, Yo conocí ese libro en la preparatoria, un amigo mío, me acuerdo que me lo prestó. Y es todo un plan para mantener, para controlar el mundo, ¿no? Entonces, si, el problema o el tema es que pues, hay quien dice que es falso, pero si empiezas a leerlo, ¿no? Pues, o sea, mucho de lo que dice en ese libro está pasando. O sea, de hecho, aquí tengo algunos puntos, ¿no? ujú, Por ejemplo, hablan del control del dinero, dice control de las naciones por monopolios privados, esclavitud de los estados enemigos obviamente a los sionistas, por ujú. reducción de circulante y deudas, ¿no? Dice, Fíjate. dice, las deudas volverán a los hombres de estado corruptibles, ¿no? Y el salario lo equiparan a la esclavitud moderna. O sea, pues Sí, sí, claro. Pues o sea, sí, o sea, en realidad quieras que sí. no, sí, o sea, Yo donde escuché ese libro, bueno, documento que comentas de los protocolos de Sion, fue en El cementerio de Praga de Humberto Eco, que también es una novela, pero era como el dato ya. histórico. Pero Y, bueno, sí. y bueno, pues te hablan también, por ejemplo, ese es un punto nada más, te hablan del control de la prensa, ¿no? O sea, Ujú. fíjense lo que dice, dice excitar las pasiones, y esto estoy poniendo así como un resumen nada más, excitar las pasiones del pueblo y confrontarlo. A ver, a ver, yo nada más lo que No, sí. les digo, hoy qué pasa en México. O sea, hoy tú pones un punto de vista sobre alguna cuestión política hoy en México y se desatan las pasiones, ¿eh? Y Mira, Gabriel, no te vayas tan lejos con las telenovelas y los narcotraficantes en cuestión. O sea, vamos, digo, no soy yo la única que lo ha visto. Hay mucha gente que ha visto que, sobre todo en los pueblillos, los niños tienen muchas ganas de ser narcotraficantes porque es lo que deja dinero. claro, Y están creando, vamos, desde mi punto de vista, claro está, ¿no? Son ya personas que han vivido en extrema pobreza o que viven pobremente, que tienen ganas de tener cosas y entonces se les hace fácil ser narcotraficantes. Y eso sí se crea por estas telenovelas nefastas que hacen en México, donde
de verdad santifican al narcotraficante y la chica que era de la vida alegre y galante. Digo, no es que yo sea una puritana, me queda claro que no, pero creo que todo tiene un límite, ¿no? Y eso va creando, porque el medio de comunicación crea en la mente algo aspiracional. O sea, si esta señora puede, pues ¿por qué yo no, no? O sea, Claro. si este personaje puede, pues ¿por qué yo no, no? Entonces, de tener un narcotraficante que es un malandrín de categoría, resulta que ahora ya es todo un Robin Hood, ¿no? No, no, Entonces, y o sea, eso, tú dices las telenovelas, pero vete a las películas de Hollywood, ¿no? ¿Cuántas no, películas también, no sale ahí, bueno, los actores de moda, Will Smith, y demás, ¿no? claro, claro, Haciendo tranzas, robando bancos, haciendo estafas, ¿no? así es. Y al rato son como los héroes de la película, ¿no? Se quedan con Ajá, todo el dinero y dices, oye, espérate, o sea, o se trata de eso, pues órale, claro. vamos todos a hacerlo, pero pues obviamente ahí está una confrontación. Y bueno, ya de plano mejor les pongo aquí No, estas, no, está muy estas bien. láminas, ¿no? Hablan del control del dinero, control de la prensa, ¿no? Influir en la opinión pública, porque obviamente ellos, en este libro nosotros somos los Gojim, ¿no? Ujú. Gojim es así como, pues, los profanos, los otros, ¿no? Ajá, los simples Los mundanos. simples mundanos, los que no son judíos y no son sionistas. Entonces, somos así como despreciables para ellos. Es un término despectivo, ¿no? Para ellos. Bueno, la extensión del poder, ¿no? Apoyar, fíjense, públicamente ser amigos de todos, apoyar a todas las corrientes comunistas, fascistas, anarquistas, pero principalmente los. O sea, lo que hacen es, oye, ¿cuál es bueno, capitalismo o comunismo? Pues ninguno. O sea, son creados, según estos protocolos, son Ujú. corrientes creadas, ¿no? Para confrontarse entre ellas y obviamente manipular de un lado y del otro y ganar poder, ¿no? Aquí viene control de la fe, ¿no? Modificación y eliminación de principios espirituales, eliminación de la fe. Las religiones ya no darán respuesta, ¿no? Y díganme ustedes si no hay mucha gente que ha dejado de creer, ¿no? Rellenar las lagunas con un pensamiento materialista y cálculos matemáticos. Así es. Y bueno, continúa a crear confusión, aspiración al lujo, ¿no? Ya lo decía, Ah, ya lo claro. decía Gloria, política usada como instrumento, ¿no? Reducir a la nada el impacto de la familia y su poder educativo. Las elecciones harán creer al ciudadano que participa en la mejora del Estado, ¿no? Y resulta que no, porque seguimos estando igual. Resulta que A veces, no. Aquí la naturaleza humana es la codicia, o sea, imagínense cómo nos ven, ¿no? Yo no creo que sea así, yo creo que más bien estamos en un sistema que fomenta esto, ¿no? Yo no creo que la naturaleza del ser humano sea la codicia. Pero bueno, el control de la alimentación, penuria permanente de alimentos, ¿no? No es hay, que yo me imagino, ay, disculpa que te interrumpa, yo me sí, sí, sí. imagino que eso de la naturaleza humana es la codicia, yo me imagino que más bien es crear la codicia en el ser humano, ¿no? O sea, eh, desear lo que el otro tiene. Es, Exacto. es desearlo, bueno, no sé, en diseño se ocupa ese tipo, bueno, es que se hacen mucho análisis de mercadotecnia en diseño gráfico y de otros tipos de venta, bueno, porque pues lo que hace el diseñador gráfico pues es vender ilusiones, ¿no? Así como le vendemos ilusiones a la gente. Sí, claro, porque mira, con todo esto que comentas, pues yo lo llevo mucho al diseño gráfico y a mí me queda clarísimo, o sea, ¿cuánto te cuesta comprar una botellita de agua? ¿Cuánto te cuesta comprar el garrafón? ¿Cuánto? Fíjate, una botella de agua que te cuesta 10 pesos, una chiquitina, ¿no? El garrafón te cuesta 30 pesos y tiene como el triple de lo que tiene la mentada botellita, ¿no? Si no es que un poco más. Y la gente lo paga gustosamente y ni se entera, ¿no? Fíjate, ¿eh? Todo lo que hace el poder del medio de comunicación, más la moda, más esto, más lo otro. Hace 30 años o 40, la gente no se ocupaba de tomar agua porque tomábamos refresco. Ahora la gente ya dice, ay, fuchi, refresco, ahora vamos a tomar agua y pagamos un dineral por el agua, cuando en realidad el agua ya debería de estar incluida como parte de la
supervivencia del ser humano, ¿no? O sea, Claro. en No, realidad bueno, deberíamos de pagarla, no, y ¿no? sabes qué es lo peor, que Y el para, aire. para, para producir el refresco, ¿sabes cuánta agua se gasta? ¡Uh! La otra vez veía una estadística Un bueno, montón. brutal, o sea, es una cosa que dices, oye, pues bueno, ahora se dice eso, ¿no? Que vienen ahora las guerras por el agua, ¿no? Bueno, mira, yo nada más te voy a dejar caer algo, que no sé si alguna vez lo has visto, pero yo lo voy a comentar. Yo lo vi en un lugar, no voy a decir en cuál para que la gente no diga ya no voy a ir ahí, pero sí me queda claro que ese asunto de, ay, vamos a purificar el agua y las arañas peludas y patonas, no, no es verdad. Conectaban la maquinita para refrescos y para café directamente de la llave. Así, tal cual, de la llave, sí, de esa que todo el mundo dice, ay, fuchi, fuchi, porque no sé qué tanto tiene, bueno, pues de ahí, y de ahí te daban tu refresco y tu café. Y feliz, y tú feliz. Y la gente lo compraba como de muy buen ánimo. No te digo dónde, pero, Oye, ajá, porque pero eso tienen sí, paquetitos, ¿no? El concentrado del refresco lo vacían ahí qué horror. en la maquinita esa y el agua directita y sin pensarle de la llave del agua normal, ¿no? Hombre, si te lavas los dientes, si te bañas con agua de la llave de la calle, no entiendo yo como por qué, digo, me imagino yo que la gente ocupará, ¿no? De repente, a lo mejor sin querer, darle un traguito a esa agua cuando se baña o se lava los dientes y de repente dice que eso te hace daño y te compras tus 50 litros de agua ultra super purificada, ¿no? Entonces, Claro, nada más ahí lo voy a poner en la mesa, como dicen, ¿no? pues sí, ahora van a, oye, falta que empiecen a vender cubrebocas con filtro para agua o algo así, ¿no? No, pues bueno, si ya venden con filtro para aire, o sea, Eh, vamos, que no tenga, o sea, vamos, es que yo te digo, el ejercicio existe, el ejercicio de crear cosas inútiles y al final se vuelven útiles, es algo muy se común. vuelve una necesidad. Bueno, y ya para terminar, bueno, el control de la alimentación, ¿no? Obviamente, que sí, yo por ejemplo, de repente tengo mis buenas discusiones con una hermana que tengo, porque mi hermana vende suplementos alimenticios de una marca muy reconocida. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿para qué quiero suplementos alimenticios, no? Si pues yo puedo comer sanamente. Y su respuesta ha sido, bueno, pues sí, pero es que pues, para bien o para mal, para nuestra desgracia, ya la tierra está cansada, ya la tierra está muy explotada. También, pues las prácticas, por ejemplo, para, para producir alimentos tienen muchos vicios y entonces pues ya realmente los alimentos que te llegan son muy poco nutritivos. Entonces ahora tienes que consumir suplementos, ¿no? Que dices, híjole, pues, o sea, ¿cómo? Si se supone que de la tierra viene todo, se supone que ahí lo tenemos, o sea, ¿para qué queremos ahora extraer y en un laboratorio y meterlo en una pastilla y comer? Ay, Digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, cuando, bueno, en algún momento trabajé en oficina, tampoco voy a decir en dónde, ni cómo, ni por qué, pero lo que sí te digo es que en el edificio donde estaba, un poco más arriba, en otro piso, había unos laboratorios que hacían aromas y sabores artificiales para muchos productos que consume el ser humano. Y me queda claro que de eso natural no tiene nada, ¿eh? no, Todo es pues no, sumamente artificial, o sea, ya cualquier cosa que se comiera en esa época era muy artificial. Y al final, ¿qué es lo que pasa con el control de la alimentación? Es que no solamente es por el suplemento alimenticio y es generarle a la gente un pensamiento de, ¿cómo te diré? De desconfianza, no sé cómo decirlo, de miedo, ¿no? De tú tienes que comer todo esto porque si no te vas a morir o exacto, no vas a llegar a cierta edad o no sé cómo la gente lo quiera ver, cuando en realidad pues lo más sano es comer de todo y comer bien, ¿no? O sea, un poco de todo creo que no le hace daño a nadie, pero bueno, sí, no, pero bueno, al final hay gente que lo consume, los que hacen deporte. claro. Y bueno, pues ya lo último habla pues, del papel de la guerra, ¿no? La división, crear enemistades, aniquilar oposición provocando guerra con sus vecinos, ¿no? Y entonces es donde te acuerdas, ¿no? Dices, ¿cómo se llamaba este general Colin Powell? Yo me acuerdo mucho, allá, administración Bush,
Ujú. 91, 92, ¿no? La guerra de Irak, cuando de repente pues resulta que se le ocurre decir a Colin Powell en el Congreso de Estados Unidos que Irak tenía armas de destrucción masiva. Entonces tenemos que invadirlos, ¿no? Los invadieron, ¿no? Mataron gente, destruyeron monumentos históricos, saquearon. ¿Y dónde estaban las armas de destrucción masiva? Nunca estuvieron, ¿no? Nunca las encontraron. Es muy triste. Entonces, bueno, y finalmente, bueno, el control por medio de la educación, ¿no? Fíjate, crear confianza ciega en las teorías científicas, ¿no? El Claro, pueblo perderá el hábito de pensar por sí mismo y formar una opinión. Bueno, pues ¿qué no es esto lo que provocan muchas veces las redes sociales? claro. ¿No? Hay por ahí un, una publicación que ya la he visto, es recurrente, cada X tiempo la vuelven a sacar. Hay una publicación en Facebook donde dice que aquellos, dice algo así, no me recuerdo bien, pero algo así como que aquellos que no toman parte en épocas de crisis moral están destinados a lo más profundo del infierno. Y eso se lo atribuyen a Dante en la Divina Comedia, ¿no? Pues tú y yo nos hemos aventado el curso de Dante, ¿no? Sí, varias veces, Ya sí. varias veces, o sea, conocemos la obra pues, Bien. lo suficiente como para saber que eso no viene en ningún lado y que hasta el fondo del infierno están los traidores, no los que tienen, no, los que no se comprometen con nada. De hecho, los que no se comprometen con nada están en la antesala del infierno, ni siquiera llegan al infierno, bueno, están ahí en la antesala, pero ni siquiera llegan a entrar a ninguno de los círculos. Claro, porque bien lo dicen, los tibios ni al cielo entran. Y el Exacto. infierno tampoco. O sea, no, no, es en serio, ¿eh? O sea, los tibios no entran en ningún lado porque no tienen el poder de decidir. Claro. Entonces, yo veo ahí a la gente, ¿no? Y se supone que son grupos de pues, gente, o sea, de cultura, de literatura, de cosas así. Y la gente primero mentando madres de Dante y luego diciendo, sí, no, que no sé qué, y era un no sé qué, y sí, por eso le daba armas a la iglesia. Digo, a ver, o sea, pues Armas a la primero, iglesia. o sea, primero lee la obra, ¿no? Primero lee la obra. Segunda, nunca dijo eso. Y tercera, bueno, pues no estás entendiendo qué papel tuvo Dante, ¿no? La importancia que tuvo Dante y te podrá caer mal y lo que quieras, pero de que era un genio y de que fue un poeta que permitió eh, el paso de la Edad Media al Renacimiento, pues eso no queda duda, ¿no? De Pero eso no. entonces donde dices, ves eso que ni siquiera es cierto, ¿no? Otra vez hablamos de manipulación y toda la gente compartiéndolo y comentándolo y sí, no sé qué. Vamos, o sea, lo que dice aquí, ¿no? Perderá el hábito de pensar por sí mismo, me lo pasan y yo lo publico, me lo pasan sin cuestionar, sin investigar, sin nada, ¿no? Sí, no, no, a mí, yo hubo una época, hace ya algunos años, pero ya, sí, ya tiene rato, que me enojaba, es más, hasta dejé de visitar las redes sociales porque me enojaba mucho ver cómo la gente publicaba estas imagencitas, ¿no? De, lo dijo Gandhi, lo dijo el Dalai Lama, lo dijo, ya sabes, Nietzsche, ¿no? O sea, hasta que me encontré una que me hizo reír, ¿no? La de los caminos de la vida y Nietzsche, o sea, porque es el grupo Nietzsche, ¿no? Entonces, al final, la verdad es que me enojaba mucho porque, o sea, digo, también yo me clavaba en ese rollo, ¿no? Mal de mi parte, pero, o sea, yo decía, ¿cómo la gente puede estar compartiendo una imagen que lleva ahí el asunto de, lo dijo Baudelaire o lo dijo la Madre Teresa de Calcuta o quien sea, y resulta que ni se enteran si lo dijo o no, ¿no? Y unas barbaridades, luego vamos, yo sí, en ese tipo de cosas soy desconfiada por mi carrera. O sea, lo que puede hacer un diseñador gráfico con una imagen es una cosa muy, muy amplia. Entonces, y me daba coraje porque al final, no con la persona por sí, sino porque la escasa cultura que a veces puede llegar a tener la, la, el pueblo, ¿no? O sea, no lo digo el pueblo despectivamente, sino la sociedad, ¿no? O sea, hasta dónde no hemos llegado en donde uno repite como perico, uno no tiene la capacidad de pensar por sí mismo, es cierto, es muy difícil ya encontrar una persona que puede tener un debate,
pero que además no se enoja, no pierde los estribos y sobre todo puede defender su punto de vista. Es ya a estas alturas del partido es muy difícil de encontrar una persona que tenga esa capacidad, me parece. Casi todos repiten como pericos, entre menos pensemos es mejor y igual, o sea, también está este punto que no viene en lo que acabas de compartir, pero que sí también me gusta comentar mucho y es cómo el mismo sistema político, social, económico, absorbe a los grupos emergentes, por ejemplo, de arte, para que la crítica, o sea, el acercamiento, digamos, a la reflexión de lo que está pasando, sea nulificado, ¿no? Ha pasado y yo creo que eso pasa desde la vanguardia, ¿no? O sea, y la verdad es que en arte, por eso las vanguardias cuestan mucho trabajo en el acercamiento del espectador, porque es una crítica política y social muy fuerte en la época de la guerra, ¿no? En las guerras que se empiezan a dar en Europa, los vanguardistas empiezan a quejarse en contra de todos estos movimientos políticos de guerra y del malestar social. Y, y entonces, ¿qué pasa? Los niegan, los nulifican y ¿qué le dicen a la gente? Eso no es arte. Y Claro, entonces, mucha gente dice, ay, pues no, no es arte, pero ni siquiera saben por qué no es arte. no lo han estudiado igual, ¿no? O sea, pues, Exacto, exacto. claro, digo, y estás en todo tu derecho de decir que no es arte, pero no lo digas porque lo dijo alguien más, ¿no? Así es. Sí, claro, o sea, la gente puede decir no es arte y me parece muy bien, pero más bien no es que no sea arte. Voy a hacer una aclaración. O sea, una obra de arte puede o no puede gustar, pero no por eso deja de ser arte. O sea, que uno diga, a mí no me gusta esa obra de arte, es muy Claro, diferente. Y yo, como Juana de las Pitas, diga, eso no es arte. Porque para que una obra de arte sea valorada como arte, tiene que tener el respaldo de los críticos de arte, evidentemente. O sea, tiene que haber estado en galería, en museo. O sea, no es tan fácil tomar un objeto como tal, sobre todo en la obra contemporánea, y colocarlo nada más de oquis. O sea, sí claro. hay todo un proceso de evaluación y de valoración de ese objeto para que de ser un objeto como tal, suba a la categoría de arte. Entonces, yo creo que más bien es que yo puedo decir, eso no me gusta y para mí, no puedo considerarlo arte y otra cosa muy diferente es decir, eso no es arte. Porque arte es, porque si no, no estaría donde está. Y uno de los que defendió mucho esa postura fue un artista de vanguardia, Marcel Duchamp, con sus ready-mades, que yo puedo decirle a la gente que los vea, son obras, objetos, es objeto de arte, que son completamente incomprensibles a la vista del ser humano como tal. Y él lo dice, el ready-made funciona solamente si está en una galería de arte. Si tú lo quitas de la galería de arte o del museo, pierde su valor de obra de arte. Pero todo eso es una filosofía justamente para poder reajustar al arte, no solamente por el asunto de me gusta o no me gusta, sino porque el arte tiene ciertas características estéticas que debe de, debe de tener la obra como tal para poder estar considerada como obra de arte. Si no, no lo es. O sea, sí tiene por lo menos que de las 6 categorías estéticas, por lo menos me parece que debe tener 4, por lo menos. Pues muy bien. O sea, ya hice toda una teoría de Ya arte. es toda una exposición sobre apreciaciones. Es que luego bueno, en fin, ya no voy a decir nada. Muy bien, pues de hecho ya se nos acabó, nos pasamos unos minutos. Y faltan cosas todavía, yo creo Hay que que igual repetir. vamos a hacer nuestra segunda parte de... Sí, pues falta todo el tema, por ejemplo, de energía, nos falta hablar de Nikola Tesla, Ah, sí. nos falta hablar de pues, todos los avances que se dice tuvo la Alemania nazi, ¿no? Y pues dónde están, se supone que bueno, mucho también, bueno, ya sé que hablando de conspiraciones, Dilo, no te quedes por... yo tengo de repente una idea no tan, una idea diferente, ¿no? Del nazismo. Yo creo que está muy satanizado por, pues, sí, por los vencedores, pero bueno,
podríamos hablar, por ejemplo, de todo el tema científico, tecnológico que se logró, se logró ahí, que pues no, al menos los aliados pues nunca comunicaron o nunca mostraron al mundo, ¿no? Y bueno, queda todavía mucha tela de dónde cortar de este tema. Sí, hay que repetir el jueves. Entonces, pues yo creo que sí, podríamos repetir, ¿no? Eh, y bueno, tenemos pendiente también con Reinhardt, ¿no? Ya que Y si no, el en viernes. esta sesión no pudo estar, esta semana no pudo estar con nosotros, pero lo tendremos otra vez la próxima semana. Y nosotros pues vemos, ¿no? En qué momento. Sí, retomamos esto de las teorías. Tengo varios libros de, que hablan acerca de cómo el medio de comunicación, los medios masivos de comunicación, se incluyen también las redes sociales, por supuesto, cambian la mente del ser humano a fuerza de mirar. Claro, Son teorías que van muy de la mano con la conspiración, sumamente importantes porque, o sea, son, por ejemplo, los jingles, las cancioncillas que acompañan al comercial, totalmente. que definitivamente son tan pegajosas que lo empiezas a cantar y ya después es propio, ¿no? Y ya después está en tu lenguaje común, ¿no? En tu vida cotidiana. Y eso es toda una forma de cambiar la mente del ser humano, Ya ni con sabes estos símbolos. dónde se te pegó, ¿no? Exacto. Bueno, Yo, pues muy bien, pues gracias Gloria. no, al contrario, Gabriel García. Ya hacía falta una sesión nada más tú y yo porque hemos tenido invitados últimamente, Ah, ¿verdad? sí, sí. Está bien, es que renovar o morir. Y está bien Claro, porque a mí me ha gustado mucho los invitados que hemos tenido, la verdad que se aprende mucho. pura calidad, pura calidad. Exacto, ¿Eh? exacto, exacto. Así Bueno, es. pues muy bien, muchas gracias a todos nuestros escuchas. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas y nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta luego, Gabriel. Gracias. Gracias, Gloria. Bye.